Miraval, transmitiendo desde Radio Universidad y bueno, en el 106.9 de FM y también allí en la página de Ecos de Miraval y con un tema al que yo le traigo muchas ganas y con un invitado al que también Gracias. le he traído muchas ganas y sobre todo pues intentando ahora sí entrarle un poquito porque no lo habíamos hecho al tema electoral, que creo que ya nos ganó Pedro. ¿Por qué no? Hazme un favor, ¿por qué no te presentas y le dices al público quién eres y un poquito de tu currículum, aunque sea muy breve? Gracias. Sí, efectivamente soy Pedro Luis Durán Arroana, actualmente soy director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, soy economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestría, y de la UNAM la licenciatura. Sí, yo te identifico como economista. Así es, Dora, y además pues he tenido participación en actividades sindicales, políticas, sociales sobre todo. Me he especializado más ahora en participación ciudadana y estamos promoviendo desde el Instituto Estatal Electoral aumentar la cultura cívica en el estado de Chihuahua, que buena falta que hace, y también lograr una mayor participación de toda la ciudadanía en el quehacer público, no solo en el electoral, sino en todas las actividades públicas. Sí, fíjate, yo le traigo ganas a esta entrevista desde hace un buen rato y siempre me preguntaba qué anda haciendo un economista acá en el Instituto Estatal Electoral, pero la verdad es que yo siempre te ubico en temas políticos, porque en la economía, muchas gracias, porque la economía y la política van juntas. Van de la mano. Sí, van de la mano, eso es lo que a veces no todo mundo lo sabe, ¿no? La economía política, de hecho, es fascinante, ¿no? Claro que sí. Pero tú tienes ahorita a tu cargo esta área muy importante en el Instituto Estatal Electoral que no se ve tanto, que no se sabe que existe esta área no sé si se le puede llamar promover el voto, sí, en términos prácticos, porque es acción cívica, que promover el civismo es promover ciudadanía y es promover ir a votar, ¿no? Es más amplio que todo eso, pero es un área que el Instituto Estatal Electoral necesita, es un área que tiene mucho trabajo y que no se ve tanto. Así es. A ver si podemos hacer un diagnóstico porque estoy segura que lo tienes, de este comportamiento ciudadano, ¿no? Un diagnóstico y luego le podemos entrar también a ver qué tanto nos alcanza en este rato, de qué hacer, ¿no? De qué estás haciendo. Un diagnóstico ya lo debes de tener y qué estás haciendo, ¿no? En esta área. Sí, mira, ¿cómo andamos? En México, como en general en otros países en el mundo, ha habido un avance muy notable en las formas democráticas, es decir, en cómo se elige, cómo se conforman los congresos o los parlamentos, cómo se designa a los mandatarios. Ha habido un avance en controlar que sea auténtica una votación, las credenciales para votar con fotografía, con 17 candados cada credencial, las boletas inviolables, irreproducibles, la presencia de ciudadanos en todos los procesos electorales, en todos los rincones, vigilando los partidos presentes para vigilar que no se les altere sus buenos resultados o malos resultados al otro. En fin, se ha avanzado en todo el mundo en las formas democráticas. Sin embargo, en todo el mundo hoy observamos un desencanto por la democracia y en la democracia, así le llaman los teóricos. Un desencanto con la democracia porque hay malos resultados de gobiernos electos democráticamente y la población entonces piensa que la elección no es la mejor forma de encontrar el buen gobernante, simplemente es una forma de elegir, pero no nos garantiza que el gobernante, que las políticas que lleve adelante y la manera de comportarse sean buenos. La elección no nos lo garantiza, por muy buena que sea la elección, es decir, aun cuando se hayan respetado los votos, los procedimientos, nadie haya hecho chanchullo, ni haya acarreado votos, ni haya inducido votos, aún en esa condición, eso no garantiza
que los resultados de gobierno vayan a favorecer a la mayoría. Es terrible, pero es cierto. Es terrible, pero es cierto. Se oye muy terrible. Sí, porque cuestiona a la democracia. Le pone en duda como la mejor forma de conducir las cosas públicas en un país. Democracia, etimológicamente hablando, quiere decir gobierno del pueblo o el poder del pueblo, demos y kratos. Pero ya en términos más actuales, democracia también apunta a un régimen más igualitario. Nuestro artículo 3 así define a la democracia, como un constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Eso es para mexicanos democracia. No basta con tener el poder. Este diagnóstico que haces es, los gobernantes, los que llegan, estos que elegimos, como ven que muy poquita gente va a votar, muy poco porcentaje, es decir, la mayoría no tuvo nada que ver en su elección, pues entonces le importa muy poco gobernar bien, pues. Así es. No tiene compromiso. Así es. Con las mayorías, digamos. Mira, hay un caso muy claro. Tú recordarás, en una ocasión se anuló la elección de ayuntamiento en Juárez. Sí. Porque hubo un anuncio colocado en El Paso que violaba la regla, entonces se anula la elección. Habían sacado X número de votos el candidato A y X número de votos el candidato B. Se repite la elección meses después y vuelve a ser el mismo resultado. Pero es que en esas dos ocasiones votaron los votos duros, los ciudadanos más cercanos al partido A y los candidatos más cercanos al partido B, y el resto de la ciudadanía no estaba presente en la elección en Juárez. Era una elección de votos duros, y eso está pasando en muchos lugares. Son los que ya sabemos que son del partido A y siempre lo han sido por tradición, por convicción, por lo que sea, y otros del otro partido y otros del C y otros del D. Pero una gran cantidad de la ciudadanía, a veces la mayoría de la ciudadanía, no participó. Entonces el compromiso del electo es con su partido, con su base social electora, que son sus votos duros, y no con toda la ciudadanía. Bastó con los suyos para ganar, y no está comprometido con el resto. ¿Tú dirías que podemos ya decir y que podemos ya afirmar que tenemos elecciones limpias, elecciones... en la parte procesal sí, Dora, estoy convencido. Porque yo siento que sigue habiendo miedo, y lo que pasó en el Estado de México sí, en la última elección nos da razón para tener miedo. Y en Coahuila, ¿no? Y en otros lados. Sí. Efectivamente, pero no es un asunto propio. Lo que sucedió, según se denunció y se vio, pues fue un gran acarreo de votos bajo una forma u otra, induciendo voto por manejo de los programas sociales o de las ofertas económicas del momento, o el miedo también de que no salieran a votar en algunas áreas donde pensaba uno de los partidos que podía perder, entonces atemorizar para que la gente no votara. Hubo de todo, pero eso no es propio del proceso en sí. Me refiero al proceso a que las urnas ahí estaban y estaban vacías, no estaban rellenadas, a que la gente llegó y votó libremente, la gente que llegó a votar escogió, aunque haya sido coaccionado su voto previamente, se contaron bien los votos, incluso cuando hubo recuentos en algunas casillas, se comprobó que no había habido manipuleo de las boletas, ni en las computadoras se manipularon los números y se alteraron. Todo eso se condujo bien en ambas elecciones que tú mencionas. El problema está en alrededor del proceso electoral. Cómo se manejaron las campañas, cómo se indujo preferencias mediante ofertas y coacciones y miedo, y eso indujo una votación, pero el que ganó, ganó por más votos. Pero el proceso tendría que incluir esta... Si democracia no solo es proceso. Sí. Exacto, sí. Democracia no solo es proceso. Sí, el proceso debería incluir, pues, estas... pues estas variables, irregularidades, digamos, porque son irregularidades, sí. Es decir, si se coacciona el voto, independientemente de en qué etapa y claro, de qué manera se coacciona, pues es irregular, sí. porque sostenemos y la ley lo dice que debe ser libre. Sí.
Y si alguien lo coacciona dando dinero o generando miedo, pues es coacción. Es un delito. Y la autoridad electoral está obligada a sancionar, a vigilarlo, a detectarlo, investigarlo y sancionarlo. Así es. En eso se ha sido permisivo, se ha permitido la irregularidad y el delito, no se ha perseguido cosas evidentes de que hubo violaciones, tanto al nivel de quien debe perseguir el delito, que es la FEPADE, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, como a veces ya en el Tribunal Electoral, que se toman decisiones por falta de pruebas o por procedimientos o por criterios que dejan libres a los que cometen el recién electo, y estamos en ese círculo vicioso. Poca participación, malos gobiernos, poca participación. ¿Dónde lo vamos a romper, Dora? Exacto. Exigiendo más a los gobernantes, por supuesto. Exigiendo que cumplan con sus deberes, por supuesto. Pero yo creo que no ha bastado con eso, lo hemos hecho muchas veces. Exigir, denunciar, criticar. Todos los días criticamos. Ahora en las redes está plagada la crítica a los políticos y a los partidos. Sin embargo, yo creo que nos falta vernos en el espejo, los ciudadanos. Es decir, ¿qué no he hecho yo? ¿En qué he fallado yo para permitir que este círculo vicioso se reproduzca, y además no se reproduzca al mismo nivel, sino cada vez más abajo, más deteriorado? Es una espiral hacia abajo lo que estamos viviendo en el mundo y en México en particular. Estamos cada vez más debilitados como país, como participantes ciudadanos. Los resultados económicos son malos en general, pero más desiguales, hay mayor pobreza, hay mayor inequidad que antes, hay mayor cantidad de gente discriminada por muy diversas razones, frente a los que se privilegian de todo en abundancia hasta la saciedad, frente a la mayoría que no tiene casi nada o nada. La pobreza ha crecido, la delincuencia ha crecido, ha aumentado, se ha complicado el problema de la delincuencia, la corrupción, la impunidad. Somos un país que va hacia abajo, eso es evidente. ¿Dónde vamos a romper el círculo vicioso? Mi opinión, Dora, es que es del lado ciudadano. Sí, tú das una explicación muy sencilla y fácil de entender, y me parece que explicable y convincente, pero a la hora de traducirla en la práctica, pues es complicado y difícil, y entonces tenemos como que resignarnos a pensar que no va a ser tan rápido, que es como que no hay porque no hay magia en esto. No hay magia, pero tampoco hay tiempo. Entonces, ahí es donde se ve. Entonces, pues hay que ingeniarnos, ustedes que están en la autoridad electoral, quienes hacemos difusión, y las personas que estamos convencidas de esta necesidad, tenemos que ver qué hacemos, porque yo coincido contigo. Si poca gente va a votar, poca gente elige, y toca que elegimos malos gobernantes, porque luego toca que pueda haber buenos. Algo está pasando, ya a lo mejor no nos da chance, pero tendrás que venir más para hacer el análisis más de fondo. Tenemos que analizar por qué estamos eligiendo siempre o generalmente malos gobernantes. Bueno, a veces no hay alternativa, eliges el menos peor. No, entonces, pero es que generalmente nos va como en feria, pareciera que le entran a la política, le entran pues a gobernar los más malos, estos que ven como negocio gobernar, ¿no? Algo está pasando, porque no es casualidad que en todos los estados tengamos exgobernadores perseguidos o delincuentes. Exacto. No es casualidad, tenemos que hacer ese análisis. Y entonces, bueno, pues vamos en esa inercia, y con mucha razón, quien fue a votar dice, no, pues ¿para qué fui a votar? ¿Qué caso tiene? Mejor no voto, me da igual. Sí. Y entonces resulta que es la fórmula más peor, el no ir a votar, sale contraproducente, pero ¿cómo le convences? ¿Cómo convences a quien fue a votar que no, hombre, que insista, que sí vaya, cuando le fue como en feria? ¿Y cómo convences a quien no ha ido a votar, que dice, pues menos voy, si de todas maneras no funciona mi voto, ¿no? Bueno, mira, este no es un problema simple, es un problema complejo. Muy complejo. Y por lo tanto, no es una respuesta simple, ni un esfuerzo simple del ciudadano.
El ciudadano tiene que meterse más a fondo en conocer, en analizar, en entender qué es lo que está pasando. Y además se va a ver obligado a actuar. No bastará con que diga, ya entendí. No, a continuación tiene que empezar a caminar, tiene que empezar a actuar. Según mi análisis, Dora, y no es el mío únicamente, hay ya muchos analistas que llegan a esta conclusión de que ahora lo que hay que hacer es construir una ciudadanía más informada, más activa, más exigente y mejor organizada. Organizada porque no lo está simplemente. Si no hacemos ese lado del círculo vicioso, si no componemos por ese lado, ni el mejor gobernante está garantizado. Y aunque eligiéramos al menos malo, nos va a dar resultados. Porque el problema no está ya del lado de los gobernantes, ellos son el problema. Está del lado de los ciudadanos que pueden dar la solución. Eso implica, reitero, un esfuerzo. No podemos seguir siendo ciudadanos de ver la televisión o teclear en la pantallita del celular. Eso no es ser ciudadano. Tenemos que estar comprometidos. Tú lo estás, por ejemplo, en la actividad de difusión de las ideas. Tú lo estás al participar en organizaciones de mujeres por los derechos de las mujeres. Y lo has estado en muchas formas. Tú eres una mujer activa. Tú eres ciudadana. El que no está activo no merece el calificativo de ciudadano. Ciudadano es el que participa en la ciudad, no el que vive en la ciudad. El que es parte de la ciudad, activando su soberanía todos los días, no solo el día que se vota. Eso es una transformación. Y es pasar de una democracia solo representativa, en donde basta con elegir al representante y él hará todo lo que le toca y todo lo que queremos, sino pasar de una democracia representativa solamente a una democracia participativa. Sí. Si no hacemos eso, Dora, seguimos en el círculo vicioso o en la espiral viciosa hacia abajo, criticando hacia arriba y no volteando a vernos a nosotros. Pero se nos fue el tiempo, pero yo espero que sea la primera de muchas entrevistas que podamos tener en este proceso. Te voy a comprometer, porque sé que tú andas muy ocupado y luego a veces no puedes, pero en la medida que puedas venir. Conclusión de esto, a ver si te entendí bastante bien, es, pues, con la pena, usted que nos escucha, señor, señora, joven, chico, chica, con la pena, pero efectivamente tiene mucha razón en criticar y enojarse porque pues su voto luego llevó a gobernantes corruptos, ¿no? Pero pues la novedad es que solamente usted puede corregir esto y entonces tendrá no nada más que seguir votando, sino ponerse muy trucha y tendrá que seguir y tendrá que participar, porque no hay otra, simple y sencillamente no hay otra solución, no hay magia. Aquí no van a venir marcianos y no van a venir quién sabe de dónde a resolvernos la bronca. Tenemos que asumir como mexicanos y mexicanas que la bronca es nuestra, pues, y que la tenemos que resolver. Así de simple. Lo has dicho mejor que jamás lo había escuchado. Muchas gracias. Así de simple. Así de simple. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, pues seguimos con estas entrevistas. Tan pronto como puedas, porque yo te decía, no hay tiempo. Esto puede en cualquier momento conducir a resultados mucho peores, de desencanto, de anarquía, de apostar por el populista. Nos faltó esa parte. Y apostarle por un loco que nos venga a proponer una magia. Que le corten las manos a los... Por ejemplo. Por ejemplo. Y decidimos votar por él porque ya estamos hartos de los otros y resulta que ese es peor que nosotros. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Dora. Y gracias a las personas que nos escuchan.